Amigos y amigas, qué bueno es verlos en este video. El día de hoy vamos a hablar de las 10 cosas que sí o sí tenemos que saber sobre la cultura turca. Ya sea que pronto vayamos a hacer un viaje, que nos interese la historia, que por las películas, las series, cada vez tenemos más curiosidades. Bueno, sin duda, saber más sobre Turquía es algo que a muchos nos interesa por su pasado histórico, por su rica cultura, por sus tradiciones mezcladas y por supuesto porque todas las culturas importantes pareciera que ahí pasaron, ¿verdad? Y es que sí, cada año atrae a millones de turistas de todo el mundo, sobre todo ahora que se reactivó la actividad económica, pues por el fin de la pandemia. Se vuelven a abrir espacios que durante algunos años estuvieron cerrados y por eso es probablemente que ahorita es el momento para volver a hablar de las 10 cosas que podemos ver o conocer allá en Turquía. Y vámonos con la número 1. Sabemos que en todos los países del mundo, pues el desayuno es una comida muy importante. Significa que es la comida que nosotros vamos a degustar con el estómago vacío, ¿verdad? Y pues nos espera una gran comida para tener fuerza para todo el día, pero fíjense que más allá del típico desayuno con pan, en Turquía, bueno, nos salimos de la rutina, porque no solamente nos quiere dar el alimento para poder aguantar una buena jornada de trabajo. El desayuno expresa un ambiente, sobre todo un ambiente cálido que va a reunir a familiares, a amigos y de verdad es muy interesante el desayuno. ¿Por qué va a ser interesante? Bueno, porque además de unos deliciosos huevos preparados a la mejor con sucuk o salchichas turcas, con mantequillita, ¿verdad? También vamos a ver unos pepinillos cortados, unos pepinitos cortados muy lindos, con unos jitomatitos que le van a hacer compañía, con aceitunas marinadas de diversos colores y tamaños que pueden estar en salmuera o no. Esto va, por supuesto, a hacer que estén más saladas algunas que otras, diferentes tipos de quesos, mermeladas y, por supuesto, un pan fresco delicioso. O también puede haber en la mesa algunos panes tipo bagel o a lo mejor un trozo de un delicioso börek. Híjole, amigos, la verdad es que la mesa del desayuno turco es una verdadera fantasía y además siempre se acompaña con té recién hecho. Es interesante notar que los turcos, como no tienen naranjas dulces todo el año, el jugo no está presente más que en los hoteles o por si alguien, ¿verdad? Claro, puede darse que a alguien le guste desayunar con jugo, claro está, o con alguna otra bebida. Composta, por ejemplo, que es un agua hecha con ciruela, pero lo normal, lo tradicional e infaltable siempre es el té. Y entonces ahora por eso vámonos al número 2, té. Estábamos hablando que en el desayuno el té siempre está presente, tiene un colorcito más suave que el té que se va a tomar más en la tarde. Es un té ligero, es un té que se va a servir en una tacita coqueta de vidrio que no tiene asa y que se toma con los dedos con unos cubitos de azúcar. Lo acompañamos y bueno, así acompañamos nuestro desayuno delicioso. Pero también el té está presente en las visitas de la familia, en todos los restaurantes, amigos, hasta en una oficina. Uno no puede dar crédito como uno puede estar esperando un trámite y te ofrecen té. Y además, ni hablar de las negociaciones que se hacen en el Gran Bazar sobre alfombras o cuando uno está haciendo una travesía en el ferry. Sería imposible imaginar visitar el Bósforo sin estar tomando un delicioso té negro en Turquía. Por ello es muy importante entender que para los turcos el té es sagrado. Y además, fíjense amigos, tip, si ustedes van, por ejemplo, a ciudades como Estambul, si ustedes ven que el té está muy caro, quiere decir que esa comida ahí va a estar muy cara y que es un lugar para turistas, ¿verdad? Pero que nos van a cobrar ahora sí que un ojo de la cara. Por ello el té nos sirve para medir la realidad del pueblo turco. Además decíamos que lo van tomando, una persona puede llegar a tomar 10 tazas en un día y a lo mejor el de la mañana lo va a hacer más suavecito
Y conforme pase el día, a lo mejor va a elegir un té más cargado, a lo mejor no le va a poner azúcar. Y siempre, siempre vamos a ver a jovencitos que llevan unas hermosísimas charolitas jugueteando, ¿verdad?, entre las calles, donde traen las tacitas de té para todos los dueños de los negocios y para el cliente que también quiere una tacita de esta aromática bebida, que justamente está hecha de unas plantitas, bueno, de unas hojas que particularmente se cosechan en la provincia de Rize. Dependiendo de la calidad del té, va a ser el sabor. Algunos acompañan al té con bergamota, de verdad es delicioso el aroma, más floral. Y bueno, cuando estamos viajando a una pequeña ciudad y estamos nosotros viendo ahí que la gente va a alguna casa de té en particular, ahí es donde tenemos que pararnos, porque vamos a encontrar cómo se prepara un buen té. Porque al ser una bebida tan popular que despierta a los turcos por la mañana y los reúne a altas horas de la noche, por ejemplo, a los caballeros en las casas de té, nunca falta el que dejó el té todo el día, ¿verdad? Y está ya amargo y te lo quieren vender, y realmente pues ese no es el té delicioso que tiene este color, dicen, de sangre de conejo, pero que es más bien un color caramelo rojizo. Y decíamos, se puede tomar con o sin azúcar. Al visitar una casa turca, el anfitrión siempre nos ofrece una taza de té recién preparado después de darnos un poco de colonia para tener limpias las manos. El té también es un signo de hospitalidad y de amistad. Por lo general se utiliza, decíamos, una taza delgadita con una cucharita también del mismo tamaño, un platito. Y bueno, pues cuando pasamos por las calles de Estambul, de Turquía, de cualquier provincia, se puede escuchar cómo estas pequeñas cucharitas, ¿verdad?, están tocando ahora sí que en su batir el azúcar, pues esa tacita que guarda una bebida que tiene muchos años tomándose y que es símbolo también de cómo los turcos pues viven una vida que es muy dedicada a esos momentos de placer. Tomar el té con los amigos es un momento especial del día. Y bueno, otra bebida importante se viene para el número 3, que es el café. Producido a partir de granos arábicos muy, muy finamente molidos, el café turco ha adquirido una fama mundial por su sabor fuerte, porque tiene este fondo granulado, más que nada por su método especial de preparación y su servicio, que por el grano en sí. Recordemos que Turquía no produce el grano, lo compra desde que empezó esta tradición. Empezaron los turcos a comprarlo en Yemen, pero se va a hacer famoso en Turquía por este molido tipo arena. Ahora, el café turco se suele consumir después del desayuno. No es común verlo durante el desayuno, aunque puede haber también un caso especial, porque es una bebida justamente muy particular que juega un importante papel en algunos rituales. ¿Cómo cuáles? En el pasado, cuando una pareja quería casarse, antes de la visita nupcial, al pedir la mano de la mujer en matrimonio, la futura esposa era evaluada de acuerdo a su capacidad para hacer el café turco. Y era todo un ritual que hoy se sigue conservando. Realmente es hermoso porque las chicas se visten con sus trajes de noche o sus mejores bordados. Igual la familia reciben al novio, que llega con regalos, y ella en unas tazas también muy lindas que compra para la ocasión. Tiene que preparar el café como debe ser. Cuando ya lo va a ofrecer al novio, puede cometer la picardía, o más bien se hace así: ponen ya sea sal o le ponen mucho azúcar, y dependiendo de la reacción del novio es como se ve cuál va a ser su carácter mientras estén casados. Independientemente de esta pues sí, ceremonia que se hace en todas las casas de las novias que van próximas a tener una gran ceremonia, bueno, los cafés donde se preparaba y bebía esta deliciosa infusión desde el siglo XVI eran también lugares donde se daban shows, o lo que hoy conocemos como espectáculos de sombras o títeres, por ejemplo de Karagoz o Hacivat.
que eran realmente una verdadera locura para los niños, pero también para los adultos. Y ahí, bueno, pues se daba toda serie de encuentros. Se dio justamente en este lugar, en este tipo de lugares, pues toda una cultura oral del Imperio Otomano muy importante. Ahí era donde se negociaba también. Ahí en Estambul surgió la primera cafetería además. Y hoy en día estos lugares son conocidos como espacios donde los hombres se reúnen para socializar, para hablar de política, por supuesto también beben té y juegan backgammon, y sin duda también las cartas pueden estar presentes. También hay quienes practican la lectura del café turco. Nunca falta una tía o una vecina que lo sepa leer, que sepa leer los pozos del café. En las visitas familiares o de amigas es normal que empecemos a ver a las mujeres que voltean la tacita sobre el plato y ya sabemos que buscan una lectura, pero también hay lugares donde se puede leer y a lo mejor, porque es ilegal, lo que te cobran es el café y no la lectura. Así que si ves que te cobran muy caro por un café, a lo mejor va la lectura incluida y tuviste suerte ese día. Y hablando de suerte, vámonos con el punto número 4, el ojo malvado talismán, que es una perla azul en forma de ojo de vidrio utilizada tradicionalmente en Turquía. Aunque también podemos ver esta perla azul en Grecia, realmente pues se le conoce como el ojo turco y significa mira, y se cree que expulsa el mal. Si las cosas van bien, puede ayudar a prevenir consecuencias negativas. Aunque algunos turcos no creen en esto y por lo contrario lo ven como algo negativo, lo común es que veamos estos ojitos colgados en árboles cuando alguien quiere pedir un deseo, por ejemplo, o cuando alguien se quiere casar, o también para ahuyentar ahora sí que al mal de ojo. Y esta superstición viene de tiempos muy antiguos y se encuentra en la mayoría de las culturas del mundo como amuleto. Donde quiera que uno vaya en Turquía, se puede encontrar el talismán en una casa, en un espejo retrovisor, en las bolsas. Bueno, antes era en las bolsas que te daban en los regalitos que comprabas, también en una calcomanía, ¿verdad? Y servía para proteger al propietario de la energía negativa o de los ojos envidiosos de los demás. Porque sí, de repente también nunca falta el chismoso. Y hablando de chismes, vámonos ahora al número 5, que es el baño turco. Hablando de chismosos, decíamos, porque en los baños turcos no solamente las personas se iban a bañar. Los baños datan de la antigüedad romana y destacaban como lugares donde la gente socializaba. Era un lugar para limpiarse y relajarse. Adentro de la tradición turca era muy importante porque el baño turco se basa en usar agua caliente y fría en lugar del vapor. El cuerpo humano es frotado con muchas burbujas de jabón, se hace una exfoliación, se elimina la piel muerta y después en los baños se ofrecen masajes corporales y sobre todo especialmente en los baños turísticos, que son de verdad edificios preciosos de mármol. Siempre tienen en el centro como una gran mesa de mármol que es donde se hace este masaje, y también ahí la gente puede poner su fruta. Ahí solían comer, ¿verdad? Tomar vino, y siempre vamos a ver como estas columnas romanas alrededor y sobre todo cúpulas que van a hacer que este lugar también tenga una buena temperatura. Por ejemplo, hablando de uno de ellos, el famoso arquitecto Sinan, que era el arquitecto del sultán Suleimán, en 1584 construyó el baño Cemberlitas, considerado un baño clásico muy famoso. El actor Russell Crowe, en la película que en español se llama Promesa de Vida o The Water Diviner, rodó aquí algunas escenas. De verdad es que persona que quiera conocer bien a Turquía, sobre todo los caballeros, bueno, es un lugar muy, muy relajante, que tiene mucha historia, y también las damas, por supuesto, pueden encontrar ahí un espacio donde pueden recrear por un momento cómo se bañaba la sultana Hürrem. Y en el punto número 6 tenemos al doner kebab. Como sabemos, el kebab es, pues, conocido en casi todo el mundo en sus diferentes presentaciones. En la actualidad se encuentra en casi toda Europa
Y bueno, es que esos ingredientes y salsas se adaptan a costumbres y sabores locales, a menudo con otro nombre. Por ejemplo, los árabes que viven en Estambul lo llaman shawarma. La carne utilizada para el pincho del doner se le conoce como cordero y, por ejemplo, en México esto se llama taco al pastor. Hoy en día en Estambul a veces se hace con una mezcla de cordero y carne de vaca, mientras que en otros se puede hacer principalmente con carne de vaca también y de pollo. El famoso viajero otomano Evliya Çelebi, que vivió en el siglo XII, va a hablar ya del kebab como una carne horizontal. Fue en la década de 1860 que se sabe que Iskender Efendi de Bursa servía el kebab de una manera diferente, asándolo verticalmente y sirviéndolo en finas lonchas. Ese kebab, amigos, aquí nota al pie, se llama Iskender Kebab y si uno va a Bursa no puede dejar de ir. Estas lonjas se sirven bañadas en una salsa, amigos. Primero va con una mantequilla derretida, luego lleva una salsa roja deliciosa de jitomate sazonado. Se acompaña con un poco de yogurt. Al lado unos pedazos, unas rebanadas de chile tostado. No, es lo más delicioso que puede haber y justamente es curioso que no se le hace tanta publicidad. También sabemos que se sirve el doner kebab, el doner durum y el iskender kebab, como decía, que ya tienen una tarea, ese no se lo pueden perder. Y hablando de perder, vámonos con el número 7, Nasreddin Hoxha. En Turquía, el mundo entero y su esposa conocen a Nasreddin, quien es un personaje muy particular por sus divertidas historias. En México sería como algo así como el filósofo de Güemes, si se le pudiera hacer una comparación, por supuesto más filosófica, porque, bueno, se sabe que este Hoxha o maestro vivía en Konya, particularmente en Akşehir, y sus historias se extendieron por todo el mundo, desde los Balcanes hasta África, por supuesto, gracias a la ruta de la seda, hasta llegó a China y a la India. Este personaje, que suele verse en esculturas o en caricaturas como un hombre mayor con una barba que va arriba de un burro, y en lugar de que su cabeza vaya donde va la cabeza del burro, va hacia donde va la cola y trae un gran bonete. Bueno, pues este personaje era único y muy entretenido, parte del folclore turco, y a menudo o casi siempre tiene lecciones morales o de sabiduría popular. A veces él puede ser como un poco el sonso, ¿verdad? Y en otras es el maestro. Tiene un excelente sentido del humor y una capacidad de transmitir mensajes simbólicos que tanto chicos o grandes comprenden. Y también fue muy conocido por su extraña capacidad para centrarse en los problemas sociales utilizando el humor. Del 5 al 10 de julio de cada año se celebra en Turquía el Festival Internacional de Nasreddin Hoxha, y si usted va a Konya, sin duda se va a emocionar cuando vea cerca de una de las mezquitas más importantes un puesto donde se encuentra una gran figura de Nasreddin que nos hace recordar que estamos en un lugar que tiene fantasías para todo el mundo. Número 8. Más allá de las fantasías, bueno, pues ahora estamos con la lucha libre con grasa. Y es que esta lucha con aceite, que los turcos llaman el deporte de los antepasados, es un tipo de lucha que tiene sus propias reglas, pues los luchadores están cubiertos de aceite de oliva. En esta lucha, bueno, es casi imposible que los luchadores se sostengan entre sí porque están bañados en aceite, empapados toditos y también, por supuesto, su pantalón. El concurso tiene lugar en una área llamada Er Meidani y, bueno, los competidores se visten de trajes negros tradicionales y luchan por honrar una tradición centenaria con el título de Kırpınar Gold Arch, el principal luchador. Este deporte nacional turco, que tiene lugar cada año en Edirne, hoy en día, también se juega en muchas provincias, en muchos lugares, y es conocido ahí en Edirne como el festival de lucha más antiguo del mundo. Número 9. Delicias turcas, Turkish Delight, Rahat Lokum o Raja, como también se le conoce, es un caramelo que es una de las exportaciones más populares de Turquía y tiene una historia de unos 500 años.
Es uno de los dulces más antiguos del mundo, el deleite turco, que se envolvía tradicionalmente en pañuelos especiales de encaje para señoritas. Es una confitura que se obtiene de cocinar el jarabe de azúcar y de mezclar leche de almidón durante varias horas. Y bueno, hoy en día hay una variedad de 24 sabores que incluyen rosa, sabor natural, menta, café turco, nueces, cacahuate, avellana. Y va a ser Hacı Bekir, el productor más famoso de delicias turcas, que también envía delicias a todo el mundo a través de sus redes sociales. Si uno visita el Gran Bazar, por supuesto, lo primero que ve uno son esos cubitos que son unas joyas que hasta Disney recreó en una de sus caricaturas y está presente, por supuesto, en Crónicas de Narnia como el dulce que le dan a Edmund para traicionar a sus hermanos. Así que de verdad, estos dulces son fabulosos y por ello vamos a hablar del último. El número 10, el baklava. Es un postre tradicional turco que muchas familias turcas consumen. Y tenga cuidado, no se dice baklava, no, ni tampoco se dice bacalagua. No, es baklava. El baklava es realmente una forma como tipo rombo que también se puede encontrar en otros objetos, pero que identifica particularmente a este pastelito que es muy popular y realmente salió de muchas fusiones. Grecia, por ejemplo, se pelea la autoría, también otros países de Medio Oriente, pero el baklava como lo conocemos, esta receta que lleva unas capas muy finas de pasta fila, más o menos un poco más de entre 30 y 60 en medio pistaches o nueces y luego otras capas de pasta fila y arriba almíbar, es totalmente turco. Es también un gran elemento esencial, particularmente durante las fiestas del Ramadán o del Kurban Bayram. En Gaziantep, en el sudeste de Turquía, se considera, bueno, allí que de ese lugar es el baklava y es la capital del baklava. Y hoy en día los turcos compran este pastel en las tiendas. Ya a veces ya está listo nada más para ponerle mielecita, lo encontramos también en los bazares. Y la mayoría de la gente, bueno, pues sigue, la verdad, prefiriendo que mamá lo haga o una abuela experimentada por la frescura de la pasta fila, que no va a ser para nada igual que una pasta fila que ya tenga mucho tiempo o que incluso esté seca. El baklava es un sabor esencial en todo Medio Oriente y generalmente los pistachos de Turquía son muy particulares por su color verde así. Así que amigos y amigas, ¿cómo no ir? Hablamos mucho de comida, del doner, de las delicias, del baklava, del desayuno, pero hablamos del baño turco. No, tenemos que volver a Turquía y ustedes amigos, ojalá sigan viendo sus series, sus películas, puedan viajar y sigamos leyendo a Nasreddin para seguir con esta tradición viva que por supuesto también nos llega con mucha alegría. Amigos y amigas, esperamos que les haya gustado el video. Cuídense mucho. Nos vemos pronto. Sonra görüşürüz. Hasta luego.